Vamos a orar. Buen Dios y buen Padre que estás en el alto cielo, te damos, Señor, inmensas gracias porque tú nos cuidas, tú nos amas, tú nos bendices constantemente a diario. Hasta ahora, cada día nos levantamos de la cama, vivimos un nuevo día y en especial hoy, este día de Santo Sábado. Te agradecemos porque tú nos has traído aquí con bien a un buen número de hermanos, de diferentes lugares estamos aquí reunidos. Y Señor, te rogamos que tu Espíritu esté aquí, presida todo, y que todo sea para alabar y engrandecer tu nombre. Gracias por el estudio que hemos tenido en la escuela sabática. Ayuda, Señor, a estudiarlo regularmente. Y ahora en este sermón, este pensamiento que vamos a tener, te rogamos que tú en primer lugar estés conmigo, y también con los demás hermanos de la sala y los que tal vez en un futuro oirán todo este programa, para que pueda ser de beneficio para todos. Quédate pues con nosotros, Señor, bendice a tu pueblo y ayúdanos para que veamos cuál es la verdad presente para estos días, la verdad que hay que predicar a este mundo, porque tú estás muy próximo en venir. Quédate pues con nosotros, en nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, buenos días de nuevo a todos los presentes. Hoy estaba contando y aquí estábamos en la sala 19 personas. Hay 2 personas que han tenido que marchar, pero bueno, el grupo va creciendo, gracias a Dios. Y eso es muy positivo. Bien, en esta mañana he traído un tema de mi amigo. ¿Quién es mi amigo? Humberto Fierro. Él aquí no habla de fecha alguna, pero sí que habla de una agenda muy especial que el cristiano tiene que tener en su vida. Y concretamente va a tocar 7 puntos importantes para que el cristiano mantenga su relación con el Señor. Así que poquito a poquito iremos viendo este tema. Como decimos, no habla de fecha alguna, pero sí que es un tema... jo ara anava a dir en català, de caire en català, de caire espiritual, de aire espiritual, eso es, perdonadme, es de aire espiritual, que también conviene alimentarnos de la palabra de Dios también. Por lo tanto, ¿tendremos suerte? Si Dios quiere para cambiar esto, ¿sí? Pues me parece que no cambia. Sí, está conectado, off, on. Irás cambiando tú en todo caso, porque veo que no lo hace. ¿Ahora lo he hecho yo? ¿Sí? Bueno, tengo un poder entonces, en el mando. Muy bien, vamos a comenzar este PowerPoint con la idea que él expresa. Y comienza hablando acerca de la definición que hay en el diccionario de la lengua española acerca de la palabra agenda. Dice que como un libro cuaderno para anotar lo que se ha de hacer y otros datos que a una persona le interesa recordar. Yo creo que más o menos todos, en algún momento de nuestra vida o posiblemente regularmente, tenemos una agenda en el cual anotamos pues el programa a seguir día a día, ¿verdad? Yo pues, hoy me levantaré, desayunaré y tal, pero a tal hora tengo una cita con tal persona en tal lugar, y lo anotamos para que no se nos olvide. Pasa que ahora, en vez de hacerlo en papel, lo hacemos electrónicamente en el móvil, ya por así decir, ¿no? Pero agenda es esto, es algo, un formulario que nos ayuda a tomar anotaciones para recordar los programas que tenemos que seguir regularmente. Dice, normalmente tienen consignados los días del año y un espacio para las diferentes anotaciones. Programa de actividades o de trabajo de un periodo de tiempo determinado, o también un conjunto de temas que han de tratarse en una reunión. Todo lo anotamos allá en la agenda. ¿Sabían que en la Biblia hay un texto que está dedicado para cada comienzo del día, incluirlo en la primera página de nuestras agendas como una prioridad? ¿Sabíamos esto? Que en la Biblia hay un pasaje que es prioritario para comenzar a llenar la agenda.
Mirad, Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Este es el primer pensamiento que tenemos que tener en cuenta cuando vayamos a formular a rellenar nuestra agenda. Buscar en primer lugar el reino de Dios y su justicia. Basándose en el mensaje de este texto, él nos propone una lista de cosas a tener en cuenta en las agendas programadas para un año entero. Y vamos a ir poco a poco a ver de qué se trata. La Santa Biblia menciona al menos 7 cosas para tener en cuenta, y es paradójico que sean 7, ese número singular en la Biblia, que venimos tratando desde hace tantos meses. Hagámonos el propósito de leer la Biblia completa en un año. Este sería el primer propósito. Esto es lo que denominamos el año bíblico. Es decir, a partir del 1 de enero del nuevo año, comenzar a leer la Biblia. Empezar el día 1 de enero y acabar el 31 de diciembre. La Biblia completa. Esto, pues, bueno, hay reglas para poder hacer esa lectura, y una de ellas se encuentra en la matutina. Yo no sé cuántos tienen la matutina, que es ese librito que uno lee cuando se levanta a la mañana. Es un primer pensamiento que te conecta con el Señor. Pues al final de las páginas hay una especie de glosario, donde normalmente en cada una de ellas se engloba los capítulos a leer a diario de la Biblia, comenzando por Génesis 1, o a veces se hace de otras maneras, comenzando por el Nuevo Testamento, o comenzando por cómo se escribió la Biblia cronológicamente. Yo este año lo estoy haciendo a nivel cronológico. Es interesante, porque un libro se enlaza con otro y entonces ves la vinculación que hay. Mientras que si lees un libro y luego vas siguiendo, pues de un tema pasa a otro y parece que se rompe el hilo. Cuando lo haces de una forma cronológica, ves que todos los libros van enlazados en la misma idea, al mismo propósito. Y es edificante. A mí me está llenando este año la lectura. Él aquí comenta que no importa que ya la hayamos leído ya completa. Que hay personas que dicen, bueno, yo es que ya he leído la Biblia, ¿para qué voy a volver a leerla? Pero sabéis, la Biblia no es un libro común. Tú puedes leer un bestseller, puedes leer cualquier cosa, lo has leído y punto, ya está. Pero este libro es distinto. Este libro tú lo leerás este año, pero el año que viene lo volverás a leer y verás algo que el año siguiente no viste. Y te llenará, y te alimentará, y te hará sentir satisfecho. ¿Por qué? Pues porque es un libro vivo, un libro que nos habla, un libro que nos edifica y que necesitamos leer regularmente. Por eso este plan de la lectura bíblica anual, cada día de la semana. Por regla general se suelen hacer unos 3 capítulos diarios, 3 capítulos. Por ejemplo, si empiezas por Génesis, pues leer Génesis del 1 al 3, luego del 4 al 6, etcétera, etcétera. Por lo general se suele hacer así. Y cuando llegas al 31 de diciembre, te la has leído toda. Y deseando que empiece el nuevo año para volver a comenzar otra vez la lectura bíblica. Vamos a seguir adelante. El segundo tema que él nos presenta, según bíblicamente hablando, hagámonos el propósito de separar tiempo diario para la oración personal. Este tema que ahora vamos a tratar, o estamos tratando, está muy relacionado con el tema que hemos tenido en la escuela sabática. Ya lo veréis. ¿De qué hemos hablado de la oración en la escuela sabática? Pues aquí también. Lo agitado de la vida, nuestra negligencia y nuestra mala escala de prioridades hacen que la oración personal no sea con la frecuencia que debemos. Y a veces dejamos la oración, pues, tal vez para el último momento del día, ¿no? Incluso, pues hay cristianos que van a tomar su alimento, sea a la mañana, sea al mediodía o a la noche, y no se acuerdan ni de dar gracias, ni de orar por eso.
Eso es trágico, yo he visto de casos así. Entonces él dice que deberíamos tener en cuenta la importancia de la oración. Que la oración es en favor nuestro, para que nosotros nos podamos edificar. Gracias a que nos vaciamos nuestro sentir, nuestras inquietudes ante el Señor, esto hace, es como una psicología, esto hace que uno se sienta más realizado, eso que está tan de moda hoy. ¿Te sientes realizado? Pues oye, la oración te ayuda a sentirte realizado, porque vacías tus inquietudes a uno que las escucha, y a uno que las atiende, y a uno que socorrerá. Por eso es el beneficio de la oración. Es importante que la tengamos en cuenta y regularmente. Yo recuerdo un personaje bíblico, hay un libro profético de 12 capítulos, de un chico muy joven, bueno, a lo largo del libro va envejeciendo, que se llamaba Daniel. Y Daniel dice que, ¿qué hacía 3 veces al día? ¿Habéis leído el libro? Dice que abría las ventanas de su habitación, ventanas que daban hacia Jerusalén, y 3 veces al día se arrodillaba a orar a Dios. Es decir, que por lo menos, como mínimo, 3 veces al día deberíamos orar tomando el ejemplo de Daniel. Incluso lo hizo con oposición, que le costó un problema, que le podía haber costado la vida, pero fue fiel y el Señor le ayudó en su fidelidad. Cada vez que un creyente inclina sus rodillas o su cabeza para dirigirse al Padre en oración, en el nombre del Hijo, Satanás se retuerce y tiembla. Es paradójico, ¿verdad? Que la oración haga que puedas vencer al diablo y que él tema cuando tú oras. Por eso hay tantas personas que a veces hemos hablado, hemos citado, que han tenido pues problemas de espiritismo en casa, y cuando ha surgido ese problema, cuando la persona ora las palabras mágicas, por así decir, en el nombre de Jesús de Nazaret, vete, no vuelvas más, se termina todo. Y es el poder de ese nombre, de esa oración, lo que hace que esa persona sea aliviada de ese problema. Por eso el diablo teme la oración. Él no quisiera que orásemos, al contrario, él nos quiere distraer con las actividades de la vida, ¿verdad? El trabajo, cuantas más horas mejor, así luego estás agotado, ya no tienes ganas de orar, o tal vez, pues, no sé, con hobbies, o ver la tele u otras cosas, todo menos orar. ¿Qué es lo que hace el creyente una vez que se ha puesto toda la armadura de Dios? Esto está en Efesios. Efesios 6:18 dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Es decir, que la oración hay que hacerla en todo tiempo, pero no solo a nivel personal. Señor, yo te pido, no, sino orar, dice, ¿por quién? Por todos los santos, es decir, por los hermanos. Mi hermano puede tener un problema, y yo eso lo tengo que tener en cuenta. Y orar, Señor, yo te pido por mi hermano y decir el nombre. José, Benjamín, Rafael, yo te pido por ese hermano en concreto que tú le suplas en ese problema que tiene. Esa oración tiene mucho poder, muchísimo poder. No dejemos pasar un día de este año sin proponernos tener un tiempo de oración personal. Y a veces la oración es conveniente hacerla en grupo, como hacemos aquí, es conveniente hacerla en familia y es conveniente también hacerla en privado. Tú entra en tu sala, dice, en tu aposento, y cerradas las puertas, ora a tu Dios. Y tu Dios que ve en lo secreto, dice, te recompensará en público. La oración en privado es importantísima. El tercer punto, hagámonos el propósito de no dejar de congregarnos. Mirad, hace unos días hubo una entrevista en la radio, y yo sé de alguien que nos comentó, encontré a faltar el reunirnos, porque cerramos del local para ir todos a esa entrevista en la radio. Y alguien aquí nos dijo, encontramos a faltar
la reunión. El sábado ya no es sábado. Y realmente es así. Cuando no te reúnes, el sábado ya no parece sábado. Hace falta ese momento de reunión. Aquí, que esto es una iglesia. La iglesia la formamos los miembros. Esto va para aquellos que tienen una congregación estable ya. Y para aquellos que aún no la tienen, los que tienen una congregación estable, háganse el propósito de no dejar de congregarse. Incluso el mismo Pablo habla acerca de esto, porque ya en sus tiempos había hermanos que no permitían el congregarse o no dejaban que los demás se congregaran. Y por eso él decía, no dejéis de congregaros, como algunos tienen por costumbre, sino tomad ese, ¿cómo decías tú antes? ¿Rito o no? ¿Cómo lo decías? Hábito. Sí. Rutina, esa rutina. Esa rutina no hay que perderla, congregarse, y más en el día del Señor, que es cuando tenemos que estar juntos más tiempo. La pregunta es, ¿por qué debemos congregarnos? La razón es porque que está dispuesto claramente en la Biblia. Hebreos 10:25 dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Y aquí podríamos poner ya, porque es el 2031, apenas 17 años. Por lo tanto, cuando aquel día está tan cerquita, no dejemos de congregarnos, porque debemos prepararnos para ese encuentro. No podemos olvidarnos que no somos nosotros los que decidimos congregarnos, sino que es Dios quien nos llama a congregarnos para adorarle. Él es quien llama a la adoración. La iglesia es una iglesia de Dios, no nuestra. El congregarnos alrededor de su palabra, en el culto público de adoración, es algo que Él quiere hacer. No es una opción para nosotros. A veces buscamos la excusa más barata para no ir al templo, y eso es más perjudicial para nosotros que para Dios. Oye, es que hoy no voy porque estoy cansado. Esta semana he trabajado mucho, no he dormido bien, estoy agotado, me quedo en casa. ¿Te beneficias así? Aparentemente te crees que sí, pero no, no te beneficias. Porque vas a dejar de recibir unas palabras que te pueden ayudar en tu vida, tal vez en un problema que has tenido en la semana. Esas palabras que tal vez oirás en ese lugar de reunión te alimentarán, te ayudarán, te animarán. Por eso al Señor no le afecta que nosotros nos congreguemos o no. Es a nosotros que nos beneficia o nos afecta si lo hacemos o no lo hacemos. Para los que no tienen una congregación estable aún, o están en busca de ella, les pido que se detengan un momento y abran su Biblia en Deuteronomio 12, del 8 al 13. Luego leeremos este pasaje. Leamos despacio este texto, analizando cada verso, y veremos allí que no somos nosotros los que buscamos una iglesia cualquiera, sino que es Dios quien nos va a dar a usted y a mí, por ejemplo, el lugar donde Él quiere que le adoremos. Y este pasaje es interesante. No haréis como todo lo que hacemos nosotros aquí ahora, cada uno lo que bien le parece, porque hasta ahora no habéis entrado al reposo y a la heredad que os da Jehová vuestro Dios, mas pasaréis el Jordán y habitaréis en la tierra que Jehová vuestro Dios os hace heredar. Y Él os dará reposo de todos vuestros enemigos alrededor y habitaréis seguros. Fijaros que aquí está hablando de cuando ellos viajaban hacia Canaán. Pero recordemos, lo que está escrito en el Antiguo Testamento tiene sus anales al final de la historia. Es decir, que nosotros, que es el final de la historia, ¿hacia dónde viajamos? Hacia la Canaán celestial. Por lo tanto, estas palabras se aplican a nosotros. Y al lugar que Jehová vuestro Dios escogiere para poner en él su nombre, allí llevaréis todas las cosas que yo os mando, vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, las ofrendas elevadas de vuestras manos y todo lo escogido de los votos que hubieres prometido a Jehová. Es decir, que aquí ellos tenían que hacer una preparación para llevar un presente al Señor. El Señor, ¿qué demandará cuando venga?
demandará encontrar a alguien, ¿verdad? Demandará frutos, ¿eh? Pues debemos prepararnos concienzudamente para poder ser de esos frutos que el Señor vendrá a recoger cuando venga, ¿eh? El 12 dice, y os alegraréis delante de Jehová vuestro Dios, vosotros, vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros siervos y vuestras siervas, y el levita que habite en vuestras poblaciones, por cuanto no tiene parte ni heredad con vosotros. Cuídate de no ofrecer tus holocaustos en cualquier lugar que vieres. Esto es interesante. Por el contexto de esta orden, sabemos que el lugar que Dios ha designado para que nos congreguemos es, hoy por hoy, la Iglesia, que guarda los mandamientos de Dios, incluyendo el mismo sábado como día de reposo. Y si leemos estos pasajes, Isaías 58, ¿qué dice acá? Dice, si retrajeres del sábado tu pie de hacer tu voluntad, y al sábado llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no haciendo tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, dice, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir a la heredad que prometí a Jacob tu padre. Si hacemos estas cosas, Él al final nos dará el lugar al cual nosotros queremos llegar, a la Canaán celestial, ¿eh? Por eso la importancia del sábado. El sábado será la controversia final, aunque muchos no lo acepten. Esta semana recibí una respuesta un poco así delicada acerca de un amigo protestante, que me llamó pues hijo de Satanás, y etcétera, etcétera. Víctor ya la leyó, ¿no? Respecto a la escuela sabática que hice la semana pasada, porque hablábamos de que la epístola de Santiago no es la epístola de la paja, como decía Lutero, y ha pasado a todo el protestantismo, sino que vemos que Santiago tiene cosas maravillosas, ¿eh? Pues bien, esta persona no entendía, y me dijo, tú eres un satánico porque estás hablando cosas contrarias, ¿no? Como quieren decir, esa epístola ahí está de más y tú la defiendes, ¿no? Y bueno, y las cosas son así. Yo sé que ahora por decir que el sábado es el día del Señor y que será la piedra de toque en un futuro, pues para muchos que tal vez vean luego esto colgado, dirán, este está loco, este no sabe lo que está diciendo, el sábado ya no está en vigencia, ¿eh? Pero es así, buscad en vuestras Biblias, los que leáis esto y veáis esto, y daros cuenta. Apocalipsis 12, 17... ¿Qué nos comenta aquí? Aquí está la paciencia de los santos, los que tienen la fe de Jesús y los que guardan los mandamientos de Dios, ¿eh? Por lo tanto es algo que está ahí. Y además, si leemos Isaías 66, 22 y 23, ¿de qué nos habla ya? Está hablando de la tierra nueva. Y dice que los fieles, dice, será que de mes en mes y de sábado en sábado vendrán todos a adorar delante de mí. Es decir, que el sábado, el Señor lo creó cuando creó este mundo, ahí el séptimo día, ahí el paralelismo con el periodo de 6.000 años más el séptimo milenio, ¿eh? Y en la eternidad continuaremos guardando el sábado, a pesar de que a muchos les pese, será así. Por tanto, es Dios quien le va a guiar a usted hacia el lugar donde Él quiere que usted se congregue, donde adore, donde allí lleve sus ofrendas y diezmos, donde le cante sus alabanzas. La importancia del canto también. Cierre sus ojos y pídale al Padre en oración que haga realidad esa promesa en usted, que ha estado buscando el lugar para congregarse. Abra sus ojos y espere en Dios, que no va a pasar mucho tiempo y Dios le guiará a ese lugar prometido. A veces tenemos correos, personalmente tengo alguno, de hermanos que nos están siguiendo y dice que no tenemos lugar para congregarnos. Hay algunos hermanos que están aislados, están solos en diferentes lugares. No tenemos lugar. ¿Qué privilegio tenéis vosotros? Y es cierto, ¿qué privilegio tenemos cuando tenemos un lugar donde congregarnos, ¿eh? Y claro, les animas, oye, pues busca personas que tengan tu misma fe, en mirar de congregaros, mirar de arreglarlo de esta manera. Luego hágase el propósito de buscar en el lugar donde usted vive la iglesia adventista del séptimo día, o alguien que guarda el sábado. Dios le va a indicar que ese es el lugar por el cual le pidió en oración. Y sin duda alguna, la iglesia adventista es el pueblo de Dios en este último tiempo. Y es así,
¿eh? Otra cosa es que sus miembros sean fieles o no, pero la Iglesia Adventista es el pueblo de Dios para ese último tiempo. Salió de la profecía y nació en 1844 y llegará hasta el final, aunque no con todos, tal vez con otros que tendrán que añadirse, ¿eh? Pero la Iglesia Adventista sigue siendo el pueblo de Dios. En la matutina de esta semana, ahora en estos días, estamos leyendo cómo ellos tuvieron que ir poniendo esas verdades perdidas. No sé si la tenéis, la de este año, ¿eh? Al principio parecía un poco así pesadita, pero ahora se está poniendo interesante, para mí por lo menos, ¿eh? Y notamos cómo ellos tenían unas costumbres que traían de sus diferentes religiones donde pertenecían, metodistas, etcétera, ¿eh? Incluso había doctrinas como la Trinidad, que ellos rechazaban al principio, y es donde muchos se acogen para decir, ¿veis? Los que vosotros llamáis hitos, los primeros cristianos del siglo XIX no eran trinitarios, y no lo eran, pero poco a poco el Señor les fue dando la verdad, como les fue dando la verdad acerca del sábado, y la verdad acerca de la reforma por salud, y la verdad acerca de tantas cosas que no conocían, porque estaban en errores, ¿eh? Y poco a poco, hoy estamos ahora en estos días, estamos hablando como Elena White está hablando a favor de la Trinidad, a favor de que el Espíritu Santo es la tercera persona de la divinidad, que tiene un papel importantísimo en nuestra salvación, etcétera, ¿eh? Por lo tanto, yo pediría a las personas que dicen que los pioneros adventistas eran antitrinitarios, tomen nuestra matutina y lean un poco. Indaguen en la historia y se darán cuenta que los principios eran los principios, pero que poco a poco el Señor fue guiando a ese pueblo hacia las verdades que hoy abrazamos. Otro punto, hagámonos el propósito de diezmar responsablemente. El diezmo no es algo del pasado, ni es algo que quedó atrás. El diezmo es un deber de cada creyente. Dar el diezmo, la 10ª parte de tus ganancias. Dice él, Dios no necesita el dinero, somos nosotros los que necesitamos apartar primeramente el diezmo, porque Dios nos está protegiendo de la avaricia, la cual cargamos desde nuestro interior. Y este dibujito es bastante explícito, ¿verdad? Cargamos ahí todo nuestro dinero solo para nosotros, y esto hace que nos volvamos avariciosos, ¿eh? Por eso el Señor, para aliviar esa carga, dice, da el diezmo, ¿eh? ¿Quieres saber cuán importante es el diezmo? O diezmar. Es tan importante que forma parte del culto público de la Iglesia. De la misma forma que Dios nos pide no dejar de congregarnos, Él nos dice, traed el diezmo íntegro al templo. Y usa el pasaje de Malaquías 3:10, ¿eh? Que dice, probadme ahora en esto, dice el Señor, si no abriré las ventanas de los cielos hasta que sobreabunde, ¿eh? No vea el diezmar como algo mecánico o superficial. Aparte, dedique y entregue su diezmo en la congregación con toda reverencia. Es parte de la adoración a nuestro Dios. Fijaros, dar parte del dinero que el Señor nos ha permitido ganar es adorar al Señor. Qué paradójica, ¿verdad? Pero es la realidad. Él se agrada en que lo hagamos así. No se preocupe si en su iglesia a ese momento no le dan mucha solemnidad. Désela a usted y sea fiel al Señor, que va a recibir pruebas de que Él es fiel con usted. ¿Eh? Por eso dice, probadme ahora en esto, Malaquías 3. Probadme en esto. ¿Eh? No se deje tentar por la situación económica, ni por el criterio de otros creyentes que no son fieles al Señor en sus finanzas, ni tampoco tome en cuenta el mal testimonio de tantos mercaderes del Evangelio que hay hoy, vaciándole las billeteras a los fieles para vivir bien a costa del sudor de otros. Esto sucede, ¿verdad? Hay muchas denominaciones que tienen un líder, oye, tú tráeme el dinero,
tráeme el dinero, que es para la obra de Dios, pero ves que se hacen grandes mansiones, que viven ostentosamente, y el pueblo, pobrecito, como es la realidad de la vida, ¿no? Los poderosos viven bien, y el pueblo, ¿cómo? Pues como siempre, Pues hay grupos así, y hay gente pues que cae en eso, y se añade a esos grupos, y da todo lo que puede para ese líder, que vive pues como un rey, tampoco deje minar su mente con la idea de que se puede estar mal usando su dinero en la iglesia, o que quizá el tesorero o el pastor se lo están robando. Bueno, esto es una idea que, vamos a ver, hay que puntualizar. Hay que puntualizar y, bueno, vamos a recibir críticas por ello, Pero, por lo menos lo que conocemos en nuestro país, no siempre se ha dado el uso adecuado al diezmo. Se lo ha utilizado para cosas indebidas. El diezmo es para el sostén del ministro, pero a veces se lo ha utilizado pues para comprar terrenos, etcétera, o invertirlo en cosas que no son debidas, porque el diezmo es para el sostén. Los levitas, ¿qué hacían? Se mantenían de lo que les daba el pueblo, el diezmo del ganado, etcétera, de las cosechas, Era su manutención. Pues los pastores se nutren de ese diezmo, pero solo es para eso. No añadamos cosas, que se ha hecho y esto es un error, y hay que rectificarlo. Por eso muchos han optado por no dar el diezmo en la iglesia, que dicen, se emplea mal, y por eso no lo doy. Pues si no lo das en la iglesia, pues búscate a alguien que trabaje para el evangelio, que lleve personas al evangelio, porque demuestra que es un obrero evangélico, y dáselo a él, como hacía Ellen White. Ellen White a veces tomaba el diezmo de los hermanos porque no se fiaban de lo que la institución haría con él, y ella lo distribuía a hombres, incluso mujeres, que trabajaban en la obra, y les daba ese diezmo para su sostenimiento. Por eso hay que tener en cuenta este hecho también. Claro, él aquí habla con muy buena fe, creyendo que todas las iglesias son justas, pero no todo es así. La realidad de hoy es que no todo es así. Mire el ejemplo de Jesús, que dio a Judas Iscariote la administración de la bolsa común de los discípulos, y no se preocupaba de que él sustraía de lo que se echaba en ella. ¿Lo sabía Jesús? Claro que lo sabía. Pero eso no impidió que se siguiera recolectando en la bolsa y ayudando a los pobres. Con todo y con eso, si alguien no puede dar el diezmo a otra persona porque no puede por lo que sea, dalo a la iglesia, aunque tal vez no lo vayan a distribuir adecuadamente. Pero por lo menos tú has cumplido con el Señor. Tú has cumplido. Luego es conciencia de ellos. A ellos les pedirá el Señor sus cuentas. ¿Cómo terminó Judas Iscariote? Aquel que sustraía de la bolsa. Él mismo se colgó en un árbol. El que esté robando o mal usando el dinero que usted da como diezmo, no sabe que está jugando con fuego. Tarde o temprano Dios sacará a la luz su pecado y le hará pagar por él. Tarde o temprano. Tal vez el Señor esperará el día del juicio, pero tarde o temprano esa persona que ha obrado mal utilizando ese diezmo, el Señor le pedirá cuentas. Por eso nosotros debemos darlo. Si sabemos de alguien que lo va a emplear para ganar almas, démosle a él. No habrá dudas de que se lleve mal ese diezmo. Pero si no conocemos a tal persona, pues démoslo a la iglesia y así habremos cumplido con la voluntad del Señor. En todo caso, es preferible que le roben a usted, que no sea usted hallado robándole a Dios. Que ninguna de estas cosas minen sus pensamientos. Sea usted un mayordomo fiel, no tenga miedo a diezmar, porque su miedo a diezmar no proviene de fe, y lo que no proviene de fe es pecado. Aparte primero su diezmo, y después haga lo que tenga que hacer. Verá sus graneros llenarse de trigo, porque Dios lo ha prometido. Pero dice, aparte primero el diezmo, y aquí se está refiriendo, en cuanto recibas tu salario, primero diezmo. Porque yo sé de hermanos que ¿qué hacen? Bueno, tengo que pagar hipoteca, tengo que pagar no sé qué, no sé cuánto. Primero pagan. Luego lo que sobra, de eso dan el diezmo. Claro, si han ganado 1000 y han repartido 950, les queda 50. Pues doy 5 y ya está.
ya está, ya cumplido. No, no, dice, en primer lugar, el diezmo, después, haz tus pagos. Siempre hacemos trampas, los humanos somos así. Quinto punto, hagámonos el propósito de evangelizar a nuestras familias. Los creyentes somos llamados a evangelizar a las gentes. Las gentes llegan a ser cristianos cuando son evangelizados y alcanzados por la fe del Evangelio. Debemos evangelizar en nuestra familia. ¿Quiénes son los más allegados a nosotros? Claro, el Evangelio a veces entra en una casa, pero solo acepta uno. A lo mejor, hay 4, 5, 6, depende, pero solo uno. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Olvidarse de los demás? ¿No? Hay que intentar evangelizarlos con oración, intentar evangelizarlos para que también abracen la fe. Primero ellos, luego a los demás, los vecinos, los amigos, los compañeros de trabajo, etcétera, etcétera. Se ha malentendido terriblemente esto. El que uno se convierta no quiere decir que su familia se convirtió, pero la salvación ha entrado en esa casa, conforme a lo que dice la palabra de Dios. La salvación ha entrado allí. Ya hay un paso dado. Ahora hay que hacer los siguientes. Es por eso que Pablo, en virtud del pacto de la gracia y comprendiendo lo que se le dijo a Abraham, bautizó a familias enteras solamente con la profesión de fe del padre o de la madre. Fue así como bautizó a la familia completa del carcelero de Filipos. Y es verdad, si leemos los pasajes, dice, y los bautizó a todos, creyó él y toda su familia, y los bautizó a todos. Y otros casos, bautizó a la familia completa de Lidia en Tiatira, bautizó también a la familia de Estéfanas, etc. Es decir, que por la fe de uno, los demás se añadieron, también fueron bendecidos en ese aspecto. En estos tres ejemplos se manifiesta en este tiempo la sumisión de los hijos al ejemplo de los padres. Y es importante, la sumisión de los hijos al ejemplo de los padres. Los padres deben dar ejemplo en todo. Ahora hay una propaganda por la tele, no sé si lo habéis visto, aquel hombre que se rasca por aquí, no sé qué, y dice, lo que tu hijo ve en ti, luego hará él, ¿no? Y realmente es así, el ejemplo que les demos a nuestros hijos, ellos lo seguirán o se torcerán, por eso es importante. Pablo no estaba loco, ni todos esos que bautizó eran convertidos, así como Abraham circuncidó a todos los de su casa. Asimismo, Pablo bautizó a todos los miembros de esas familias. Esas familias estaban bajo el pacto y sus promesas. Es Dios quien promete, no nosotros. Sexto punto, hagámonos el propósito de un autoexamen general a la luz de la palabra de Dios. Pero esto es algo personal, autoexamen personal. Es una realidad que hasta que no regrese el Señor habrá mezcla. Así lo ha permitido Dios. Pero este no es el plan de Dios, sino el plan del diablo, que haya esas mezclas. Y aquí Jesús habla de algunas parábolas, ¿verdad? Mezcla de trigo con la cizaña. Dice que él planta trigo, pero que viene un enemigo y planta cizaña y crecen juntos. Le dicen, ¿vamos a arrancarla? Dice, no, porque hay peligro de que se arranque también el trigo. Déjalo hasta el momento de la cosecha, luego se separa. La cizaña se echa al fuego y lo demás pues para alimento. Siempre hay mezclas. Mezcla de la verdad con la mentira. Mezcla de lo verdadero con lo falso. Mezcla de verdaderos cristianos con falsos cristianos. Mezcla de lo genuino con lo fingido. Mezcla de lo honesto con lo hipócrita. Mezcla de lo espiritual con lo emotivo. Esto es importante. A veces actuamos por emociones. A veces oímos un sermón, una persona que está dando la palabra y está con el pañuelo, sollozando, los demás se emocionan, muy emotivo. Pero ¿te ha llenado eso? ¿Has aprendido de Jesús? Una cosa es el tema espiritual y la otra cosa son las emociones que el diablo nos conoce muy bien y sabe cómo entrarnos. Pues como esta mezcla es inevitable, ya que Satanás quiere que todos los seres humanos se pierdan, es responsabilidad del creyente un autoexamen de lo que decimos, de lo que creemos y de lo que hacemos. ¿Por qué Pablo decía cada día muero? ¿Por placer, por gusto? ¿A qué se refería él cuando decía cada día muero?
Pues que estaba haciendo un autoexamen. ¿Qué he hecho hoy? ¿Qué he dicho hoy? ¿Habré herido a alguien? Tal vez inconscientemente. ¿Cómo puedo mejorar? Pues yo ponía todo esto en oración para al día siguiente hacerlo mejor. Crecer en la gracia, crecer en la fe, crecer como cristiano. Por eso es importante el autoexamen. Hagámonos el propósito de examinar a la luz de la Biblia toda nuestra doctrina. Mientras más acercamos nuestro rostro a una bombilla, más detallado vemos en el espejo lo que hay, que a simple vista quizás ni se nota. Igual sucede cuando más nos acercamos a la luz de la palabra de Dios. Enseguida vemos todo aquello que estamos pensando, haciendo y enseñando mal. El autoexamen es bíblico. Nos mantiene alerta contra la mezcla. Y sobre todo hoy en día, que la mezcla está entrando en la iglesia. Hoy se está haciendo ya inconscientemente ecumenismo. Estamos haciendo reuniones con protestantes, con católicos y todo está bien. Pero en vez de llevarlos a nuestra fe, el problema es que cederemos y aceptaremos la suya. Este es el problema. Por eso dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y aquel que no tiene la auténtica verdad, que es la que vive la Iglesia Adventista, para la Biblia es un incrédulo. Necesita encontrar esta verdad. No podemos hacer alianza con ellos. Este consejo es para todo, no solo es para el matrimonio, es para todo, los negocios y de todo. Por favor, ten muy en cuenta lo que dijo el Señor Jesús. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y en Mateo 15 dice, toda planta que mi Padre Celestial no haya plantado será desarraigada. Por tanto, mi recomendación que les hago con mucho amor es que si lo que te han enseñado en tu iglesia ya has puesto en práctica, pero no se encuentra registrado en la Biblia, debes desecharlo inmediatamente. Me refiero a los 10 mandamientos registrados en Éxodo 20, lo cual incluye, como te das cuenta, la observancia del mismo sábado. Y esto hay muchas denominaciones que, bueno, basándose en el amor, pero dejan los mandamientos de Dios. Y hay que tenerlo en cuenta. Por la ley seremos todos juzgados. Y hay una epístola que habla de esa ley como la ley de la libertad. Y la estamos estudiando en la escuela sabática. La epístola denominada de la paja. Por último, el 7º punto, dice, hagámonos el propósito de confiar en la soberanía y la providencia de Dios. Propósito de confiar en Dios. Dios es soberano, gobierna y controla este mundo, y los que en él habitamos con el ejercicio de su providencia. Él lo sostiene todo. Lo ha creado y lo está sosteniendo. No descansa ni el sábado. Descansamos nosotros, lo hizo para nosotros, no para él. Para el hombre fue hecho. Cuando aprendamos a descansar en la soberanía total de Dios y en su providencia, nuestras preocupaciones y tensiones saldrán volando en busca de otra cabeza donde poner sus huevos y anidar, pero no en nosotros. Nosotros no tendremos esas preocupaciones. ¿Por qué? Porque tendremos en cuenta al Señor, para que gobierne, dirija nuestra vida y nos ayude en nuestros problemas. El cristiano enfocado en la soberanía de Dios vive confiado en que Dios está en control total y absoluto de todo lo que se mueve bajo el sol. A pesar de que no sea así, a veces hablas con las personas, caray, si Dios es tan bueno, si Dios existe, ¿por qué no remedia la condición del mundo? Porque hay gente que pasa tantos problemas, mueren de hambre, etcétera, etcétera. Pero bueno, sabemos que estamos en un mundo de pecado, que el diablo es el príncipe de este mundo y que él está haciendo todo esto. Pero el Señor ha escrito su palabra y ha profetizado su palabra y ha dicho que llegará un momento en que Él vendrá y pondrá fin a todo y nos dará una condición mejor. Por lo tanto, olvidémonos de estas cosas, oremos por todo ello, pero procuremos ser aptos para estar preparados para el encuentro de Dios y a la vez dar el Evangelio a otros. La primera causa de la tensión que vive el ser humano promedio hoy día es el afán y la preocupación por el futuro.
Pero el cristiano que ha descansado en la soberanía de Dios vive tranquilo, sabiendo que de Dios vendrá toda provisión, toda bendición, y que si las cosas pasan de alguna manera inesperada o aparentemente adversa, también es obra de la providencia divina, la cual es más sabia que nosotros y sabe por qué debe ser hecho así. ¿Eh? Lo que antes hablamos en la escuela sabática, a veces vienen pruebas, caray, ¿por qué tengo que pasar pruebas? Bueno, el Señor sabe, tú no, pero Él sí. Él sabe que necesitarás esa prueba para pulir algún defecto que tienes. ¿Eh? Y luego, cuando el tiempo ha pasado, te das cuenta, caray, ¿te acuerdas de aquel problema que tuve? Pues mira, ¿ves? Ahora me doy cuenta del porqué. Me ayudó, fue una bendición para mí. Y es así, Él conoce las cosas. ¿Mm? Pasa que a veces nos queremos poner en su lugar, y nosotros somos finitos. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, dice el Señor. El cristiano enfocado en la soberanía total de Dios es el único que puede dar gracias a Dios en todo. El cristiano enfocado en la soberanía total de Dios es el que no teme a las malas noticias. Ahora, por ejemplo, fijaros qué noticia tenemos en España. Ha llegado el ébola. Y caray, todo el mundo ya está, ¿qué pasará? ¿Qué pasará? Bueno, pues es algo más que forma parte del nuevo orden mundial. Antes hablábamos de los soberanos de la tierra. Las farmacéuticas forman parte de los soberanos de la tierra. Y eso no ha salido porque sí, eso es un virus de laboratorio que se echó allá para que se esparza. ¿No habló Jesús de pestes en diferentes lugares? Pues bueno, ha llegado. Si llegará a Gerona, pues posiblemente. Pero bueno, seamos afectados o no, confiemos en el Señor, confiemos en Él. Pero estas cosas están ahí y irán a más hasta que Cristo venga. Esto es así. ¿Recordáis las cartas de Imbo? ¿Verdad que las cartas de Imbo habla sobre farmacéuticas que sueltan virus por aquí, virus por allá, para aniquilar población? Pues bueno, esto lo estamos viendo. Es profecía, no es nada más que eso. Concluyendo, en la agenda, en la planificación de lo que debes hacer primero, la prioridad se impone. Lo primero es primero. ¿Y lo primero que es? ¿Qué hemos leído? Buscad ¿qué? El reino de Dios y su justicia. Lo demás vendrá. El Señor ya sabe que lo necesitamos. Por lo tanto, esta lista debe encabezar nuestras agendas. Todo lo demás puede ir después. Busque primero las cosas del reino de Cristo y todas las demás cosas vendrán por añadidura. O sea, las cosas que este reino temporal se irán acomodando poco a poco. Recuerda, Dios es fiel, Él es el buen pastor y nosotros las ovejas de su prado. Que Dios le bendiga en Cristo Jesús. Recuerda que Cristo viene pronto. Prepárate y comparte estos temas. Esta es mi tarea y también la nuestra. Él lo hace, Él tiene esta página. Me pidió incluso de mandarme tarjetas para que difundiera su página. Y gustosamente le dije, pues sí, mi hermano, mándamelas. Que yo donde pueda, pues las repartiré igual que reparto los folletos del Gran Engaño. Porque tiene temas magistrales. Y este para mí ha sido uno de ellos. Es un tema edificante. Cómo debemos organizar nuestra vida siempre contando con el Señor en primer lugar. Y luego nuestra voluntad. Bien, que este tema pues sea edificante para todos, para mí, también para vosotros, y que el Señor nos ayude pues a mejorar también en esos aspectos. Que hagamos propósitos para hacerlo mejor, para acercarnos más a Él y vivir más de acuerdo a su voluntad. Es mi deseo. Que Dios nos bendiga. Oremos para terminar. Padre, te damos gracias porque nuestro hermano Humberto nos ha hecho llegar estos mensajes tan interesantes, tan edificantes. Hoy hemos visto cómo debemos tener una agenda especial, no la agenda cotidiana, que tal vez en la cual nos movemos, sino esta agenda bíblica, en la cual tenemos que ponerte a ti en primer lugar, la oración, los diezmos, el estudio de tu palabra, crecer en la fe, la predicación a los demás, sobre todo a nuestros familiares. Señor, ayúdanos para que todo eso lo tengamos en mente, que sea regular en nosotros, para que de esta forma podamos crecer como personas, como cristianos, y a la vez prepararnos para este día cercano en el cual vendrás a buscarnos. Señor, que por medio de nosotros tú puedas llegar a mucha más gente,
que puedan comprender estas verdades para este tiempo y todos ellos puedan abrazarlas y de esta manera ser muchos los que estén preparados para recibirte. Bendice, Señor, a tu pueblo. Nos acordamos de nuestros hermanos, que muchos de ellos se ríen. Yo tuve el caso de un hermano que le conté que había estado en el arca de Noé y se rió por ello. Y es adventista. Es trágico, Señor, pero es así. A veces hay menos fe en el pueblo, en tu pueblo, que en los que no lo son aún. Te ruego, Señor, que les ayudes para que puedan despertar, puedan ver estas cosas y ver cuál es el mensaje que hoy hay que dar para que el mundo se convierta. Ahora te rogamos, Señor, que tú nos despidas con tu paz, con tu bendición, a cada uno de los aquí presentes, nos lleves con bien a nuestros hogares, nos ayudes a seguir perseverando en la observancia del sábado, a hacer tu voluntad en él y también en ayudar a aquellos con los cuales nos relacionamos que a veces pasan más necesidad que nosotros. Quédate pues con nosotros, que tu bendición esté ahí. En nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.